la emergencia. Y también es frecuente que lo encontremos en pacientes que vienen por alguna patología X y que se complican nuestros electrojuicios. Hablamos del síndrome coronario agudo. Vamos a intentar entender bien esto. Es un síndrome, ¿ok? Ya tenemos claro, tenemos grabado que un síndrome es la agrupación de signos y de síntomas. En general, cualquier cosa puede ser un síndrome. En específico, hablamos de un síndrome que es coronario y que es agudo, cuando estos signos y síntomas que empieza a manifestar el paciente están relacionados directamente con la circulación a nivel cardíaco. Fundamentalmente coronario, ¿ya? Y que sea de presentación súbita, ¿ya? Hay pacientes que son infartados y que son crónicos, sí. Hay pacientes que presentan microinfartos y que no son clínicamente significativos. Puede presentarse cierta molestia, cierto disconfort en algún momento y no pasa más. ¿Se infartó el paciente? Sí, se infartó. Pero no ha sido extenso, no ha sido importante ese infarto, por eso continúa viviendo. Y cuando va a un chequeo por X circunstancias, un preoperatorio, por ejemplo, le hacen un EKG y le encuentran sus Qs, le encuentran sus trastornos en el ritmo de repente, o un otro signo que determina que ha habido una isquemia. Entonces ahí se puede determinar que el paciente es un coronario crónico. Pero en este caso, vamos a hablar de los segundos, de los que se descompensan en el momento, ¿no? Fundamentalmente, vamos a hablar de dos grupos. Los que tratan la angina inestable y lo que se relaciona el infarto agudo del miocardio en sí. ¿Ok? Angina inestable. Cuando nosotros hablamos de angina inestable, hablamos de una manifestación clínica del paciente. El paciente presenta un dolor torácico, un dolor de tipo anginoso. Y ustedes ya saben cuáles son las características de este dolor anginoso. En cuanto a irradiación, en cuanto a duración, en cuanto a intensidad, sensación que tiene el paciente, etc, etc. Entonces, sí o sí, el dolor torácico, para ser considerado como una probable angina, como un probable dolor anginoso, debe tener esas características. ¿Ok? Listo. ¿Por qué se va a dar esta angina inestable? Se va a dar fundamentalmente por la presencia de placas ateromatosas en el interior de las arterias coronarias, las cuales van a producir una obstrucción parcial o total al flujo sanguíneo. Lo normal es que estas plaquitas no existan y por ende el flujo sanguíneo es normal, permanece. Pero cuando hay esas placas o se obstruye o se disminuye la cantidad de sangre que fluye hacia el miocardio. Este flujo insuficiente hace que el músculo cardíaco empiece a producir un proceso inflamatorio local y ese proceso inflamatorio local se traduce en dolor de pecho. ¿Ok? ¿Está claro? Listo. Ya. Hay formas de presentarse desde el punto de vista clínico de la angina inestable. La angina típica, lo que acabamos de mencionar, características típicas. Molestia retroesternal, de calidad de duración que se conoce como dolor anginoso típico, puede estar provocado por el ejercicio o el estrés emocional y puede o no, o puede mejorar con el reposo o, y eso es importante, puede mejorar también con nitroglicemia. Entonces, si yo tengo en manos a un paciente que tiene un dolor característico, que tiene un dolor típico de un dolor anginoso, tengo dos formas de determinar si esto se trata de algo coronario o no. Lo más fácil sería hacer un EKG en ese momento y leerlo. Pero si no tengo EKG, de repente, y estoy en una establecimiento de salud más o menos grande, puedo tener nitroglicerina. Si le administro nitroglicerina al paciente y este dolor calma, este dolor cede, así se llama prueba terapéutica positiva. Sí estoy frente a un cuadro coronario. ¿Ok? Pero si no lo calma, es dolor por cualquier otra cosa. Angina típica.
Vámonos a la angina atípica, poco probable o improbable. Aquella que tenga algunas de las características, pero no todas, ¿ya? Más o menos algo que se puede manifestar, dolor a nivel de epigastrio. En algunos casos puede ser un dolor transtorácico o transfixiante. En algunos casos un poco más aislados pueden manifestarse con características pleuríticas, o sea, acompañadas de los movimientos respiratorios, o con presencia de una disnea que va empeorando con el tiempo. No es muy frecuente. En realidad, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la persona siente un dolor muy intenso, hay un compromiso general, hay un compromiso sistémico. Parte de ese compromiso tiene que ver con la frecuencia respiratoria. El paciente puede venir aparentemente taquipneico y aparentemente disneico, pero hay que tomar en cuenta que es una respuesta al dolor. ¿Ok? En algún momento, los que hacen deporte, yo todos los veo deportistas acá, en algún momento hemos tenido una caída, o hemos sufrido una lesión, o qué sé yo. Cuando el dolor es muy intenso, no es que me quedo tranquilo y veo cómo empieza a aumentar el volumen de mi tobillo, o empiezo a ver cómo se desarrolla el hematoma a nivel de mi... No, ¿no es cierto? Hay taquicardia, hay aumento de la frecuencia respiratoria también, pero eso es algo compensatorio. No puedo pensar que esté relacionado a un... Y las que son definitivamente poco probables son aquellas que no tienen ninguna característica de las antes mencionadas. ¿Ok? Bueno, a ver. Los canadienses han hecho una clasificación por su parte para lo que es angina y está relacionado directamente a la funcionalidad del paciente. O sea, este dolor anginoso, este dolor típico, característico de un cuadro probablemente coronario, trae complicaciones en cuanto a la funcionalidad del paciente. Y la he dividido en estas 4 clases. Si ustedes hacen una revisión, una leída rápida, pueden darse cuenta que tiene mucho parecido con la clasificación de la NIH, que también evalúa funcionalidad. En este caso, relacionado a la presencia del dolor torácico anginoso típico. ¿Ok? Es lo mismo que presentamos acá. Entonces, ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque en el caso clínico puede venir un cuadro clínico relacionado a esto. Darles un par de datos más y, por ejemplo, podemos determinar o puedo pedirles yo que me digan si está relacionado o no a un cuadro anginoso. Puedo pedirles que me digan cuál es la clase funcional del paciente con la descripción del cuadro. Puedo pedirles que me mencionen si hay riesgo o no de una patología aterosclerótica vascular, por ejemplo. Entonces, son cosas que tengo que sacar en cuenta, que tengo que tomar en cuenta, tomando en cuenta esta clasificación. Cuando yo hago el examen físico de mi paciente, tengo que encontrar características típicas, ¿no es cierto? La angina típica, o el dolor anginoso típico, tiene una ubicación específica, que es retroesternal o precordial, ¿ya? Que por lo menos de estas 5 debe presentar 3, por lo menos. Vamos de las más importantes a las poco menos frecuentes, ¿ok? El carácter opresivo, ya muchos, incluso si lo han leído en Massey, los que han tenido tiempo de leerlo, habrán notado que en Massey agarra y describe este dolor como un dolor tipo garra. El paciente agarra y como que quisiera estrujar su corazón por la intensidad del dolor. Carácter opresivo. La irradiación también está mencionada, ¿no es cierto? Hombros, brazos, acá dentarios, región interescapular, cuello, ¿no es cierto? La duración, más o menos unos 5 a 10 minutos promedio, ¿no? Factores desencadenantes, poco menos frecuentes, pero se puede dar por el esfuerzo, por estrés o por el frío. Y lo que acabamos de mencionar, que no se pueden olvidar, por favor, aliviado por los nitratos. Que si este entra en el examen y no le dan, es pecado. Tengo que entender, tengo que meterme la idea en la cabeza. Dolor anginoso, que me parece que es típico. Si yo le administro nitratos o nitroglicerina, ya es un dolor coronario. Es una prueba terapéutica positiva. El dolor atípico o un dolor anginoso probable, ¿no? Puede tener algunas de las características arriba mencionadas, fundamentalmente 2. Me puede hacer dudar sobre si es o no es. ¿Hay formas de aclarar esto? Claro que sí. Por ejemplo, administrando nitratos.
Y el dolor que es no coronario reúne algunos de esos criterios, solo uno, o al final ninguno de los anteriores. Entonces, el dolor anginoso va a ser aquel que se va a presentar a nivel precordial, ¿ya? Como ubicación, y tenemos que tomar en cuenta algunas de esas características. El dolor anginoso, pero la angina típica es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, por favor, esas características del dolor anginoso típico hay que tomarlas bastante en cuenta, doctora. Doctor, disculpe, ¿la angina de pecho estable e inestable entrarían ambas dentro de la angina típica? Mira, el concepto de angina típica es con respecto al hallazgo clínico. Lo de estabilidad o inestabilidad tiene que ver con la presencia de placas ateromatosas. El cuadro clínico es este, para cualquiera de las dos, ¿ya? Independientemente de la agente causal, ¿ya? Por eso es una angina estable o una angina inestable, referido al dolor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa fisiopatológicamente en una angina inestable? Lo primero que ocurre, ¿ya?, por los factores de riesgo que tenga el paciente, es la formación de placas ateroscleróticas que sean vulnerables. Vulnerables, entre paréntesis, inestables. ¿Ok? Dadas, ¿por qué? Por una lesión a nivel de la íntima, ¿no es cierto? Lo cual condiciona una alteración endotelial y factores de riesgo coronario, dislipidemias, fundamentalmente, que eso se puede encontrar en el laboratorio, y el resto de factores coronarios que pueda tener el paciente. Entonces, ambos facilitan la formación de estas placas ateroscleróticas. Como es una placa vulnerable, como es una placa inestable, es muy fácil que por el flujo sanguíneo estas placas empiecen a desprenderse, completas o por pedazos. Entonces, cuando se da el desprendimiento o la ruptura de la placa, van a haber eventos que van a ser consecuencia de esta ruptura. Hay que tomar en cuenta, el flujo sanguíneo, el circulante, toda la sangre que circula por los vasos, solamente tiene elementos formes. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, plasma, etc. No hay nada más que circule por ahí. Porque cualquier otra cosa que circulara por ahí está dentro de lo patológico. Imagínense que una plaquita que ya está lesionada, digamos, medio milímetro nada más, de medio milímetro de espesor, se rompe. Esa pequeña partícula de grasa circulante con esa pequeña dimensión es un potencial riesgo para todo el sistema neurológico, renal, digestivo, pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Así de pequeño. Obviamente, mientras más pequeño sea el desprendimiento, más pequeña sea la placa que se ha desprendido, el compromiso puede ser menor. A más dimensión, o siendo la placa que se desprende, o el fragmento que se desprende más grande, hay mayor compromiso en el órgano al cual se va a comprometer. Entonces hay riesgo de trombosis, se va a dar un proceso de activación plaquetaria y está un proceso de vasoconstricción. Una vez que se rompe la placa, se da el proceso trombótico. Ese cuerpo extraño que está empezando a circular se torna en un potencial agente causal de trombosis. Por la ruptura de esa placa en su totalidad, un fragmento, en esa parte de endotelio que ha quedado denudada por la ruptura de la placa, empieza a manifestarse un proceso inflamatorio y empieza a haber activación plaquetaria para curar, entre comillas, esa lesión endotelial. Y la vasoconstricción se va a dar por liberación de agentes químicos del endotelio que van a producir que el vasito se cierre para disminuir el flujo sanguíneo y facilitar la curación de esa parte del endotelio. Entonces, cuando juegan en conjunto estos tres aspectos, se da una reducción brusca del aporte de oxígeno a miocardio. Y es que es lógico, ¿no es cierto? Viaja ese pedacito de grasa, ¿ya?, y llega a una de las coronarias. ¿Okay? Cuando se está alojando en una de las coronarias, va a haber un proceso proinflamatorio, ¿ya?
y ese proceso proinflamatorio hace que el vasito, con una defensa, cuando ya se instala ahí la placa, empieza a cerrarse. El flujo de por sí ya estaba disminuido por la presencia del trombo. Entonces, cuando se da la vasoconstricción, se disminuye mucho más el flujo. Y eso es lo que produce la pérdida brusca de aporte de oxígeno. Esa falta de oxígeno lo que produce es inflamación primero de esa parte del miocardio y lo siguiente es necrosis. Entonces, estamos ante el riesgo de que ese paciente que todavía tiene algo de flujo sanguíneo pueda llegar a hacerse un infarto. Bueno, esto no es tanto así como que vaya a entrar en el examen, solamente quiero que tomen en cuenta que tiempo que nosotros tomamos para tomar una decisión es tiempo que de repente el paciente está perdiendo miocardio, ¿ok? Nosotros debemos intentar sacar conclusiones rápidas en un paciente que tenga ese tipo de complicaciones, porque a más tiempo que yo me demore haciendo la evaluación, es tiempo que el paciente va perdiendo miocardio funcional. Solamente para ponerles un ejemplo, si llega el paciente a nosotros en un primer momento, ¿no es cierto?, y llega a nuestro establecimiento, hasta evaluarlo con un electrocardiograma, con las características de este dolor, tenemos ya 10 minutos invertidos en esa evaluación. Son 10 minutos que se han perdido. Entre lo que entra el paciente y sale al establecimiento de salud para ser referido de repente a otro establecimiento con mayor capacidad resolutiva, debería ser dentro de los 30 minutos, pero ya se están perdiendo 40 aproximadamente. Entre lo que llega al hospital, se hace el diagnóstico y se plantea la intervención coronaria, se pierden otras 2 horas. Es mucho más tiempo que se pierde para intentar recuperar ese miocardio. Y así. Entonces, la velocidad con la cual nosotros detectemos el cuadro, la velocidad con la cual nosotros evaluemos a nuestro paciente, saquemos conclusiones y lo resolvamos o lo vayamos a referir, va a significar si el paciente va a tener o no mayor o un mejor pronóstico de vida. Listo. Muy bien. ¿Se entendió? Aquí ya está bien. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas? A ver. Ahora sí vamos a hablar del cuadro que es isquémico en sí. Vamos a hablar del infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio es la desencadenante catastrófica de lo anterior, de una angina inestable. Obviamente no solamente va a estar dado por placas ateromatosas, sino puede ser por trombosis o por cardioémbolos. ¿El mismo corazón puede producir su infarto? Sí. Un corazón que es fibrilador, un corazón que produce sus propios cardioémbolos, en algún momento hace un paroxismo, una ráfaga de su fibrilación, elimina un cardioémbolo y ese cardioémbolo puede retornar a las coronarias y producir un infarto masivo. Entonces, son muchas las causas por las cuales se puede producir un infarto de miocardio. Eventos trombóticos, ¿no?, las embolias coronarias, procesos de vasoespasmo, inducido fundamentalmente por fármacos, ¿no?, disección de la coronaria, eventos iatrogénicos, esto ya por procedimientos invasivos que se hacen a nivel coronario, hipoxemias profundas, enfermedades del suelo, también el cuadro de anemia en células falciformes puede producir esto, envenenamiento también por monóxido y estados de hipercoagulabilidad. Estos, en orden de frecuencia, son los agentes causales más frecuentes para infartos agudos de miocardio. Tomar en cuenta por lo menos los 3 o los 4 primeros. ¿Okay? ¿Qué es lo que yo debo encontrar en un paciente que está infartándose? Ya tenemos claro que el dolor en un paciente que se está infartando es muy intenso, ¿ok? Es muy intenso. Entonces, al tener un dolor muy intenso, van a haber manifestaciones clínicas que va a tener el paciente por respuesta a este dolor. Va a estar muy inquieto, ¿no? Va a estar pálido por la intensidad del dolor. Va a estar diaforético, también como respuesta a la intensidad dolorosa, ¿no? Las presiones pueden o no estar variables y puede estar generalmente con taquicardia como respuesta a esta intensidad de dolor. Cuando yo lo ausculto al paciente, voy a evidenciar un cuarto ruido, ¿ok? Y también puedo empezar a manifestar o puedo evidenciar yo un galope, lo cual va a representar la disfunción de los
ventrículos. Si yo voy a evidenciar disfunción de Galope, estoy encontrando alteración o disfunción a nivel de los ventrículos. Es poco menos frecuente que se encuentre un soplo de insuficiencia mitral, no es muy frecuente, ¿no? Fiebre, frotes pericárdicos y otros también son poco habituales de encontrar. Fundamentalmente, el cuadro clínico se basa en esto. Eso es lo que manifiesta el paciente cuando lo evalúo, cuando lo veo, y eso es lo que encontramos cuando lo examinamos. Vamos a hablar de la clasificación universal del infarto de miocardio dependiendo de su forma de presentación, dependiendo del desencadenante final, dependiendo de algunas causas que lo pueden estar ocasionando, etc. El tipo 1 es aquel espontáneo, el que sin ningún antecedente el paciente simplemente entra en paro y se determina que hay un infarto de miocardio masivo. El tipo 2 es aquel que esté relacionado a un desequilibrio en el aporte de oxígeno o eventos de hipoxemia. ¿No? El tipo 3 es aquel en el cual yo voy a encontrar biomarcadores de infarto de miocardio en el paciente que llega a fallecer por estos alteraciones en las troponinas, etcétera, etcétera. El tipo 4 fundamentalmente tiene tres subtipos, ¿ya? El A está relacionado a problemas posteriores a intervenciones a nivel de la coronaria que se hagan de forma percutánea, el tipo A. El tipo B, cuando se le coloca un stent al paciente y ese stent se trombosa. El tipo B. Y el tipo C va a estar relacionado al infarto de miocardio que van a presentarse en aquellos pacientes que son o que sufren de reestenosis. En algún momento se cerró su coronaria, se llegó a intervenir, se ha permeabilizado esa coronaria nuevamente y posteriormente se volvió a reestenosar. En este tipo de pacientes vamos a catalogarlo como el tipo 4C. Y en el tipo 5 es aquel relacionado con cirugías de revascularización miocárdica, aquellos en los cuales se ha vuelto a permeabilizar la arteria que estaba comprometida, pero a pesar de eso el infarto de miocardio pudo ser tan masivo que ya no respondió al manejo. Muy bien, ¿y cómo hacemos diagnóstico? Primero, lo que yo tengo que tener bien claro es que no me sirve de nada un método diagnóstico si es que yo no encuentro criterio clínico para sospechar en la patología. Primero tengo que encontrar todo lo que es relacionado a un dolor que sea coronario, un dolor anginoso que sea típico, ¿ok? Luego de eso recién voy a poder acceder al electrocardiograma para poder corroborar mi sospecha. Voy a tener que entrar a hacer algunas pruebas de laboratorio, incluso algunos exámenes especiales para determinar si realmente es o no cierta mi sospecha sobre el infarto de miocardio. Para eso tengo pasos, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer una buena historia clínica, ¿no? Tengo que, en mi historia clínica, el objetivo de la historia clínica en un paciente que está infartándose es determinar el hallazgo clínico. Yo tengo que determinar con mi examen físico rápido pero minucioso que mi paciente sí esté haciendo un proceso isquémico. Segundo, una vez que yo tengo la sospecha, tengo que hacerle pues la evaluación electrocardiográfica, ¿ok? Porque es lo más rápido que tengo yo a la mano para determinar su presencia, la presencia de este infarto de miocardio. Y en paralelo tienen que estar corriendo evaluaciones con biomarcadores séricos, válgase decir lo que es las troponinas, como con biomarcadores que me pueden a mí ayudar a determinar qué está ocurriendo con ese infarto, con ese miocardio, incluso dosajes de creatina quinasa como metabolito final de la lisis de las células miocárdicas me puede ayudar también a saber si está habiendo un infarto o no. Entonces, si lo que tengo a la mano es un electrocardiograma, tengo que saber qué buscar. Si estoy hablando de un infarto de miocardio, tengo que determinar que ese infarto de miocardio, desde el punto de vista del EKG, característicamente tiene dos formas de presentarse. O tiene el ST elevado o no lo tiene elevado. En este caso, en este paciente, en este EKG, tenemos los STs que están supradesnivelados. ¿Y a qué se refiere que esté supradesnivelado? Nosotros tenemos una línea base para el trazado electrocardiográfico. Esta es nuestra línea base, ¿ok? Esa línea base se ve alterada cuando el QRS
tiene el segmento ST graficado por encima de ese nivel. Graficado por encima de ese nivel. Entonces, ahí yo determino que el ST es supradesnivelado. Acá podemos ver que es en varias de las derivaciones, todas las derechas están comprometidas y en V4 por parte de las izquierdas. ¿Ok? Entonces, ST supradesnivelado y ST no supradesnivelado o que puede estar normal o puede estar descendido. ST supradesnivelado, infarto con elevación del segmento ST. Cuando yo tengo en mi paciente un QRS, o perdón, un segmento ST supradesnivelado, tengo todavía la posibilidad de recanalizar. ¿Por qué? Porque este compromiso no es transmural, está respetando el endocardio. Entonces, es factible todavía recuperar la actividad coronaria. Pero, ¿qué pasa en el que tiene el ST no supradesnivelado? Está dado por una angina de pecho que es inestable o un infarto sin elevación del segmento ST. Acá puedo todavía revertirlo con efectos farmacológicos, pero el compromiso ya es importante, es transmural. Entonces, yo debo tomar en cuenta estos hallazgos, me determinan pronóstico y qué tipo de manejo se le va a dar al paciente infartado. ¿Y cuál es la progresión? ¿Cuál es la evolución electrocardiográfica que yo tengo en mi paciente que tiene su infarto de miocardio? Eso es lo normal, ¿no es cierto? Y tenemos, cuando el paciente empieza a infartarse, elevación del segmento ST. Pasadas algunas horas, esta elevación del ST empieza a ser acompañada con las ondas Q. Entre las 24 y 48 horas hay una inversión de las ondas T y las Qs se hacen más profundas. Las Qs que eran pequeñas al inicio se hacen más profundas hasta las 48 horas. Hasta la semana, más o menos a los 10 días, nosotros podemos encontrar que el ST empieza a normalizarse, pero ya continúa todavía la onda T invertida, pero las Qs se mantienen presentes. Y de las semanas del infarto a más adelante, la onda T se normaliza, pero ya tenemos la onda Q como huella del infarto que tuvo el paciente. Entonces, si yo estoy evaluando a un paciente que viene por cualquier otro tipo de patología y como parte de sus basales yo tengo un EKG y encuentro estas Q, tengo todo el derecho a pensar que el paciente ha presentado en algún momento eventos de isquemia, porque eso representan las Q, por eso son Q patológicas. Ahora, es muy importante por eso que yo sepa identificar estos hallazgos. El paciente puede venir con una clínica que no sea lo que nosotros esperamos en un cuadro típico. Es más, el paciente puede manifestar otro tipo de sintomatología. Puede intentar incluso desviarnos del hallazgo. Pero el EKG no va a mentirnos. El hallazgo que nosotros tenemos acá debemos saber interpretarlo y debemos saber también deducir qué cosa es lo que está ocurriendo con nuestro paciente. Si nosotros tenemos una elevación del segmento ST, tenemos que tener mucho cuidado con ese paciente, porque potencialmente se puede estar infartando. Ya. Listo. Acá, por ejemplo, estamos viendo ejemplos de STs infradesnivelados o no supradesnivelados. La línea base está por lo menos un par de cuadraditos por encima del segmento ST. Por acá está la línea base y por acá abajo está el ST. En este caso, B4, B5, B6. Aquí podemos verlo en dirección 2, 3 y en AB, F. ¿Ok? Muy bien. Listo. Eso es síndrome coronario. ¿Alguna pregunta? La localización del infarto tiene una relevancia clínica. Perdón. ¿Sabe la localización del infarto tiene una relevancia clínica? Después de. O sea, tú tienes criterios clínicos para pensar que tu paciente está infartándose. Lo corroboras con el EKG, lo corroboras con las toponinas de las enzimas cardíacas que vayas a estudiar.
lo liberas del infarto, lo estabilizas y recién después de eso puedes determinar, por ejemplo, la necesidad de una arteriografía y saber qué cosa es, cuál ha sido el flujo que se ha visto alterado. Ahora, nosotros cuando estudiamos al paciente y, por ejemplo, revascularizamos con un stent, ¿ya? Lo que hacemos antes, cuando el paciente está estabilizado, es hacerle la arteriografía y determinamos a qué altura está el flujo obstruido, como una primera arteriografía. Se le coloca el stent, se libera de esa obstrucción y en una segunda arteriografía podemos determinar cuál es el flujo se haya recuperado del todo. Entonces, en la primera, tú ya determinas a qué altura está o cuál es la rama que ha comprometido la placa traumatosa o el trombo. Entonces, ahí tú ya determinas recién el territorio. Pero ya pues con el paciente estabilizado, con el paciente ya fuera del peligro, ¿no? ¿Alguien más iba a preguntar, Carol? Perdón, sí. Y en ese caso, entonces, su gol estándar es el EKG o la angiografía o la radiografía. Mira, no podemos hablar del gol estándar porque el EKG va a depender mucho de la pericia de la persona que está tomando el examen. Si en la desesperación el personal que está tomando le pone, qué sé yo, uno de los chupones en el lugar equivocado, se altera todo el gráfico, todo el gráfico. Entonces, lo más sensible en todo caso, si yo quisiera hablar de sensibilidad y especificidad, tiene que ser de repente de las enzimas cardíacas, ¿ya? El cuadro clínico también es algo sensible, también que me puede ayudar. Pero definitivamente, si yo quisiera determinar bien si hay un infarto o no y cuál es el territorio comprometido, la arteriografía sería lo primero en lo que tendría que echar mano, porque me dibuja todo el árbol circulatorio en las córneas. Entonces, cuando está obstruido, se nota a la vista la obstrucción. Eso me daría. Pero no vamos a ver que es un gol estándar. ¿Ya? Listo. ¿Alguien más que he visto que quería preguntar por ahí atrás? ¿O ya no? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Es sencillo, es fácil. ¿Sí? Listo. Muy bien. Eso es todo, chicos.